Bendiga, espero que todos estén bien. Dentro de poco vamos a estar dándole inicio al conversatorio del día de hoy. Como invitado especial tenemos al pastor Benito Cañate. Dentro de poco él se va a estar conectando, así que esté pendiente. Dios les bendiga a todos, espero que todos estén bien, que hayan podido tener un buen día. Para empezar, pueden ir dejando sus saludos aquí en los comentarios y yo los puedo ir leyendo si así gustan, hasta que el pastor se logre conectar con nosotros. Bendiciones a la pastora Joana Camargo. Está conectada, está en sintonía. Bendiciones a la hermana Angélica, la hermana Helen, bendiciones. José de la Reina, bendiciones. Keniel 507, bendiciones. Saludos desde Chilibre. Bendiciones, hermana Leslie. Dios le bendiga. Bienvenida al conversatorio del día de hoy. Bien, quiero leerle un pequeño texto. Pastor, vamos a estar orando para dar inicio de una vez con las rondas de preguntas. Bien, Padre, te damos las gracias por este día. Bendice a cada hermano, Dios, que ha tomado de su tiempo para poder escuchar, Señor, este conversatorio del día de hoy, Señor. Padre, que lo que hagamos hoy, Señor, sea de bendición para cada uno de ellos, que podamos lograr, Señor, ese objetivo, Padre, por la cual hemos planeado todo esto, Señor. Aún gracias por el pastor, Señor, y todo, Señor, todo el equipo de trabajo que hay detrás de las redes, Señor, detrás de todo esto, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Hoy estaremos hablando acerca del tema actitud correcta de la iglesia después de la cuarentena. Aleluya. Y esto es un tema que nace del pastor de nuestra casa. Él me dijo, bueno, con el pastor Benito vamos a darle un tema así bien, que él pueda ilustrar de una forma cuál sería la actitud correcta de la iglesia después de la cuarentena. Bien, pastor, lo haremos de esta forma. Hoy se le dará el tiempo digamos, de 7 a 8 minutos de respuesta por cada pregunta. Al final, cuando terminemos la pregunta, daremos un tiempo de unos 5 minutos para que las personas que tengan alguna duda del tema lo puedan escribir en los comentarios y usted la pueda responder. Yo solamente le voy a estar realizando las preguntas y usted se encargará de los demás, pastor. Aleluya, amén. Amén, pastor. Así que vamos con la primera pregunta y dice, ¿cómo entramos a la actitud correcta después del encierro? Ok. Es interesante porque la palabra del Señor nos muestra varias experiencias bíblicas en que hombres o el pueblo fueron apartados por un tiempo determinado, por una razón determinada. Casi siempre era a través de un llamado del Señor y para prestar un servicio al Señor. En esta oportunidad nosotros nos encontramos ante una situación que parecería estar totalmente fuera de control. Estamos en una situación de una cuarentena decretada por razones de carácter médico, básicamente, y para protección social de la población. Sin embargo, eso no quita nuestra identidad como la iglesia de Dios. Y ese tiempo en donde somos apartados y nos encontramos en nuestras casas y no nos podemos congregar en nuestro tiempo, es un tiempo precioso en el cual nosotros debemos haberlo invertido en la oración, debemos haberlo invertido en el ayuno y debemos haberlo invertido también en escudriñar la palabra del Señor.
También nosotros debemos haberlo, y esa oración es una oración no únicamente por nosotros, para que Dios nos muestre, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos renueve, sino también una oración por los otros. Este es aprovechar bien el tiempo, como nos señala el apóstol Pablo en alguna de sus cartas. Tenemos que aprender a redimir el tiempo. Y este es un tiempo que tal vez para el mundo es un tiempo de hacinamiento o de encarcelamiento en casa. Pero para la iglesia es un tiempo para orar, para renovarnos, para fortalecernos y para prepararnos espiritualmente para enfrentar los desafíos que van a venir durante esta pandemia y que van a venir después de esta cuarentena. Entonces yo creo que la iglesia, para tener la actitud correcta cuando esta cuarentena termine, lo fundamental es habernos fortalecido en oración, habernos fortalecido en fe, habernos fortalecido en el poder del Espíritu Santo, para entonces poder estar preparados para lo que va a venir después de que termine esta cuarentena, que son muchos retos y muchos desafíos, y nosotros como iglesia tenemos que ser esa luz y esa sal que va a requerir la humanidad, que va a requerir nuestras comunidades, que van a requerir nuestros propios hermanos, que va a requerir la sociedad, una iglesia que esté clara en lo que se requiere para fortalecer y poder levantar a la nación y levantar el espíritu que pueda estar amedrentado, atemorizado, lleno de miedo, lleno de tantas cosas, en donde nosotros en la fe en Cristo Jesús tenemos que ser ese instrumento para bendecirlo, para fortalecerlo y para renovarlo y para rescatar a muchas almas. Ese es fundamentalmente lo que nosotros tenemos que traer, y para poder lograr esa actitud correcta tenemos que hacerlo desde la perspectiva espiritual. Sin miedo, sin temor, sino con seguridad, con certeza de fe y sabiendo claramente lo que estamos llamados a hacer por parte de nuestro Dios. Amén. Entonces, debemos ser para los que apuntan, una iglesia totalmente, por decirlo así, sazonada, que tenga todos los ingredientes para poder dar la luz y la sal a esa tierra que necesita de esa iglesia. Que tenga todos esos implementos positivos. Amén. Para los que estén apuntando, si usted tiene alguna pregunta y se queda alguna duda con la respuesta que el pastor da, recuerda apuntarla y al final usted podrá preguntársela a él a través de los comentarios. Bien, pastor, amén. Pregunta número 2. Amén. Nuestra disposición, una vez pase la cuarentena, una vez pase el encierro, ¿temporal o eterna? ¿Cuál debe ser nuestra disposición una vez pase el encierro? Nuestra disposición debe ser una disposición eterna. Yo creo que este tiempo es un tiempo que ha servido también para que nosotros como iglesia reflexionemos sobre nuestro rol. Tal vez le hemos dado mucha importancia a cosas que aparentemente parecían ser importantes, pero en este tiempo de cuarentena hemos descubierto qué es lo que realmente importa. Y es como lo que nos dice la palabra en Jeremías, a veces en el capítulo 6, verso 16. A veces hay que volvernos sobre la senda antigua, hay que volvernos sobre el camino de justicia, sobre el camino que agrada a Dios, sobre el camino en el cual las cosas fundamentales son importantes. Y eso implica que nuestra actitud como pueblo de Dios tiene que ser la actitud de acuerdo a la eternidad de Dios. ¿Por qué? Te explico, Daniel, porque nosotros tenemos que tener una comunicación con Dios, y Dios es el eterno. Al mantener nosotros esa comunicación con Dios, nuestra actitud tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y Dios es eterno. Dios no varía su palabra, Dios no varía su mensaje, Dios no varía su mano y su ministración a favor de la humanidad. Entonces nosotros a veces nos hemos desconectado temporalmente, gracias a Dios que sea temporalmente, y esto nos ha permitido a nosotros reconectarnos permanentemente. Y eso nos permite darnos cuenta de la experiencia bíblica. Antes de que Moisés le entregara al pueblo y le comunicara al pueblo la voluntad de Dios a través de las tablas de la ley, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, recibiendo, conectado con Dios, recibiendo, para poder después comunicarle al pueblo lo que el pueblo necesitaba para poder seguir adelante, para tener una identidad y estar fortalecido. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, entró, nos dice el Evangelio de Lucas, entró lleno del Espíritu Santo,
y salió en el poder del Espíritu Santo para iniciar un ministerio que transformaría de una vez y para siempre toda la historia de la humanidad. Quiere decir que cuando se sale de un periodo de cuarentena, llámalo 40 días, llámalo 40 noches, llámalo desierto, como quieras denominarlo, se sale con el poder y con la claridad para poder entonces ministrar, servir a otro, revolucionar a otros, porque uno sale plenamente conectado con el Espíritu del Señor y con la voluntad del Señor. Por eso es que la actitud debe ser eterna. La actitud no puede ser temporal, porque temporal es una actitud muy carnal. En una actitud muy carnal, esta cuarentena muchos la pueden vivir como si estuvieran dentro del engranaje o de las casillas de los caballos antes de que salgan a correr al hipódromo, desesperado porque se abran las puertecillas para volver a hacer lo que hacíamos antes de entrar en la cuarentena. Yo creo que la iglesia no puede volver a hacer lo que hacía antes de la cuarentena. La iglesia ahora tiene que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque estamos revestidos de mayor poder por medio de una mayor comunión con el Espíritu Santo. Y eso tiene que verse manifestado y expresado. Entonces ya no hay tiempo para problemas dentro de las iglesias, ¿no? Es un tiempo de unidad, es un tiempo de dirección, es un tiempo de enfoque. No es un tiempo de que a mí me parece tuvo que haber desaparecido durante este periodo de cuarentena. A mí me parece, es lo que Dios quiere, lo que Dios ha mandado. E indudablemente este es un tiempo donde se han tenido que haber despertado muchos dones, y muchos ministerios debieron haberse revitalizado, y algunos autollamados debieron haberse extinguido. Así que ese es algo que es fundamental para dentro de ese marco, de esa actitud, debe ser saber que vamos a andar en la eternidad de Dios, bajo la visión de Dios, bajo la dirección de Dios, en armonía con Dios, porque estamos fortalecidos y sabemos que esa conexión no la podemos perder, porque ahora viene el tiempo de la acción. Entonces eso es fundamental que nosotros tengamos presente. Amén, amén. Una disposición eterna una vez pase el encierro. Amén. Amén. Pregunta número 3, pastor. ¿Cómo logramos la unidad y la acción para trabajar como iglesia en familias? Amén. La unidad está establecida en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Efesios, porque el problema de la unidad no es un problema nuevo, ha sido un problema desde el principio de la iglesia y sobre el cual se ha escrito. Tanto es así que en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Cristo, en la oración por nosotros los discípulos, hace énfasis en la unidad, en la importancia de ser uno. Y nos da una serie de elementos y una serie de factores que no necesitamos, sobre la cual se debe descansar la unidad. Un elemento fundamental sobre el cual debe descansar la unidad es el amor, pero no el amor conforme a lo que el hombre o el mundo conoce, sino el amor ágape, el amor de Dios. La santificación, la santidad es fundamental para poder garantizar la unidad de la iglesia, porque donde hay la búsqueda y la vida de una vida santa, una vida consagrada al Señor, una vida que aborrece el mal, inmediatamente es una vida con un campo fértil para dar el fruto del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo vuelve y nos lleva al amor y nos lleva a otros aspectos de ese fruto del Espíritu Santo, y donde está presente la santidad, donde está presente el amor, donde está presente la comunión los unos con los otros, independientemente de nuestras diferencias. Sabemos que servimos a un solo Dios, hemos recibido un solo bautismo y un solo Espíritu es el que nos dirige a todos, y mantenemos esa comunión. Cualquier divergencia no se convertirá en un elemento de división, sino en un elemento de unidad. Y yo creo que en este tiempo de encierro, este tiempo de cuarentena, este tiempo de apartarnos, este ha sido un tiempo que nos ha permitido darnos cuenta de que en realidad muchas de las cosas que creaban y eran elementos de división entre nosotros como hermanos son irrelevantes. Ahora hemos comprendido la importancia de estar unidos.
¿Y cómo hemos comprendido la importancia de estar unidos? Al darnos cuenta que todos tenemos los mismos problemas y tenemos que enfrentar las mismas necesidades y tenemos los mismos retos y los mismos desafíos. Y solamente lo podemos hacer obedeciendo al único y verdadero Dios. Entonces, reconociendo que somos uno. En el Evangelio Juan decía muy claramente, escribía por el Espíritu, hablando de nuestro Señor Jesucristo: en esto conocerá el mundo que somos los discípulos de Dios, cuando hay amor los unos por los otros. Entonces el amor es el vínculo perfecto que garantiza la unidad. La unidad no se garantiza, Daniel, sobre la base de un pacto, de que nos vamos a sentar varios ministros y vamos a firmar un acuerdo y de una línea de lo que vamos a seguir. Eso no es la unidad. La unidad se cimenta en Dios mismo, porque Dios es uno. Y Dios nos lo manifiesta así. Y Cristo ora para que nosotros seamos uno. Y esa unidad en familia que se ha dado durante este periodo, porque también es otro punto que hay que destacar. Nosotros estamos en nuestras casas y estamos con nuestra familia. Y dentro del seno familiar han existido posiblemente conflictos. Y este ha sido un tiempo de reconciliación, ha sido un tiempo de perdón, ha sido un tiempo de aceptarnos, ha sido un tiempo de cambiar, ha sido un tiempo de mejorar, ha sido un tiempo de sanar heridas, ha sido un tiempo de nueva vida dentro de la familia, porque nadie tiene cómo escaparse, tenemos que estar allí y tenemos que convivir allí. Entonces, si esto lo ha permitido el Señor, tiene una oportunidad muy hermosa para la reconciliación familiar, porque Dios es un Dios de familia. Y además, ¿cómo se ha de cumplir la promesa de Dios a Abraham cuando dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra? La simiente es Cristo. Entonces nuestras familias en este tiempo hemos encontrado esa bendición, quienes no la teníamos. Así que ahora salimos para comunicar esa misma bendición a las otras familias de la tierra que necesitan esa bendición de un Cristo y un Dios todopoderoso. Ahora eso nos lleva a la iglesia, porque la iglesia es la familia de Cristo, la familia de la fe, escribe el apóstol Pablo. Entonces, al ser la familia de la fe, nos lleva a que las asperezas se sanan, las heridas, el perdón prevalece, el amor y la aceptación, reconocer entonces sí el misterio de ser un solo cuerpo. Todos somos importantes, no hay parte más importante que otra. Aunque lo decíamos mentalmente, tal vez en el corazón no lo sentíamos. Nos sentíamos que nosotros éramos más importantes que la otra parte del cuerpo. Pero ahora encontramos en ese amor el vínculo que armoniza todo ese cuerpo con la cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces podemos caminar en una sola dirección, no jalando para un extremo y no jalando para otro extremo. Amén. Así que la familia se integra plenamente a la iglesia sale robustecida y la iglesia sale para comunicar con testimonio la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, pastor, amén. Como dije, una exclusiva para usted, así que vamos a la pregunta número 4. Amén, amén. ¿Cómo logramos? Bien, antes de hacerle la pregunta voy a explicar más o menos de qué se trata. Después de la cuarentena va a surgir que muchas mentes serán despertadas. Va a haber creatividad, va a haber muchas ideas. Y entonces es aquí donde nace la pregunta, y es: ¿cómo logramos unir a la visión, en este caso de nuestros pastores? Porque obviamente tienen una visión, tienen un plan de trabajo. ¿Cómo logramos unir esa visión, todas las ideas y mentes creativas despertadas después del encierro? ¿Cómo logramos eso, pastor? Ok, estamos entrando en un tema que tiene que ver con lo que es la planificación estratégica, y que pasa por la organización y que pasa por un proceso de retroalimentación a lo interno de la iglesia. ¿Ok? ¿Qué va a significar eso? El mismo concepto de apertura. El amor nos lleva a la apertura. Nos lleva a la apertura precisamente con todos los miembros de la iglesia. Con eso es lo que tú has denominado ese despertar de idea, ese despertar de creatividad. La solución no es apagar
La solución es sumar, integrar. ¿Ok? En ese concepto de un cuerpo hay que integrarlo todo. Y las visiones que cada pastor, la visión particular que cada pastor ha recibido para su ministerio y para su iglesia, ha sido dada por Dios. Y al ser dada por Dios, Dios tiene el control de todas las cosas. Y aún el despertar de muchas personas también está dentro de los planes de Dios. Y estaba considerado dentro de la visión que Dios dio a cada pastor. Entonces nos damos cuenta que no es algo excluyente ni algo que nos debe llevar a la incertidumbre y al temor. No, al contrario, es algo que nos permite integrarlo para desarrollar plenamente la visión particular y la visión general que Dios ha dado para la iglesia en este tiempo, porque todo forma parte de una armonía. Nunca hay contradicciones en el Señor. Funcionamos como un solo cuerpo en una misma dirección. Pero sí tiene que existir esa apertura y esa reflexión que tiene que darse inmediatamente cuando las congregaciones puedan reunirse, o que puede darse aún en este tiempo, tal vez con grupos menos numerosos a través de los medios tecnológicos, porque uno se tiene que preparar para el día después de. ¿Amén? Para que cuando llegue el día después de, no es que vamos a empezar. ¿Por qué razón? Porque esto que estamos viviendo es de carácter espiritual y debe ser de carácter espiritual. Nunca pensemos que esto es emocional, porque la emoción tiene una característica fundamental. La emoción se desarrolla, llega a un pico y viene en descenso. Pero cuando es espiritual, se mantiene a nivel de la misma intensidad sin variación. Es más, hay más tendencia a crecer y a permanecer que a decrecer. Entonces, no veamos nunca este periodo, un periodo emocional. Bueno, no tenía nada que hacer, no me podía congregar los viernes, no me podía congregar los domingos, así que me metí en un grupo de Zoom o en un grupo de Instagram en vivo a orar y a ver a los otros orar y a escuchar a los otros orar, etcétera, porque no tenía más nada que hacer. No. Veámoslo que este es un tiempo vital para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento como hijos de Dios. Y al final, cuando termine esta cuarentena, ya sabemos, tenemos que tener la apertura. No podemos volver que si antes de entrar en esta cuarentena, éramos 5 los que manejábamos la iglesia de 200. Después de la cuarentena, esos mismos 5 vamos a hacer lo mismo que vamos a manejarla. No, Dios ha expandido, Dios ha conectado, el Espíritu se ha movido. Ahora nosotros tenemos que ser dóciles a la voz del Espíritu e integrarlo para fortalecer la misión y la responsabilidad. Y eso se logra a través del consenso. El consenso es conversar, porque somos un solo cuerpo. El consenso es abrirnos al otro, escuchar al otro, ser humildes y poder entonces sumar los mejores talentos, los mejores dones, las mejores ideas, los mejores planes a un proyecto común que nos lleva hacia un mismo objetivo y a una misma meta. Tal vez antes de esta cuarentena veíamos el alcance de la visión particular de nuestra iglesia de una manera y teníamos una ruta. Algunos pensarán, bueno, esta cuarentena me interrumpió la ruta, me retrasó la ruta. No, esta cuarentena es un proceso para ajustar tu ruta, para fortalecer la ruta, para darte los recursos. Cuando termine, entonces toma los recursos, amplía la ruta, lleva la energía de la ruta y alcanza la meta que Dios te ha trazado. Eso va a implicar en un periodo de formación y en un periodo, Daniel, de reinventarnos. Tenemos que tener la capacidad de reinventarnos. El Moisés que subió al monte Sinaí no fue el mismo Moisés que bajó del monte Sinaí. El Cristo que entró al desierto por el Espíritu no es el mismo Cristo que salió del desierto. Hablamos la palabra en Lucas. Entró lleno del Espíritu y salió en el poder del Espíritu. Amén. Trascendió. Fue a otro nivel que necesitaba la humanidad para poder encontrar el cumplimiento del plan de salvación de Dios para el hombre. Entonces nosotros tenemos que ser igual. Entramos en una altitud, tenemos que salir en una altitud superior. Tenemos que trascender. Desechar muchas de las cosas que en realidad son estorbo, son esa carga.
¿okay?, que señala la carta a los hebreos, y desecharlo para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Amén, amén, total amén. Pienso que sería algo como un ensayo y error hasta que logremos la meta, porque pienso que sí tenemos ideas, tenemos mucha creatividad, pero tenemos que tener en cuenta también de que son planes y que en un momento dado las cosas no van a salir como quizás nosotros pensamos que van a salir. Entonces, de tener como presente pues que esto es ensayo y error hasta que podemos llegar a esa plenitud de Cristo. Amén. Amén, pastor. Pregunta amén. Número 5. Aleluya. Esta tiene que ver mucho individualmente. La pregunta se hace individualmente y es así: ¿cuál debe ser nuestra fe y acción una vez pase todo, pero individualmente? Porque el tema es actitud correcta de la iglesia después de la cuarentena. Estamos hablando de la iglesia en general, pero ahora individualmente, ¿cuál debe ser nuestra fe y acción una vez pase todo y regresemos a la normalidad de congregarnos y todo eso? Esta es muy importante, la pregunta que ha formulado Daniel, por el hecho de que cuando nosotros vemos cómo ha sido nuestra experiencia individual, indudablemente nuestra experiencia individual no nos lleva a poder decir que vamos a tener la misma fe que teníamos antes. Nuestra fe tiene que ir en aumento. Cuando Cristo Jesús estaba con sus discípulos le pidieron al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Y por qué era necesario que la fe fuese aumentada? Porque sin la fe era imposible seguir adelante este camino. Individualmente cada uno de nosotros tiene que llegar a este momento con una fe aumentada. Y con una fe, no una fe de palabra, sino con una fe en el término hebreo, que es la fe emuná, es decir, una fe que obra de acuerdo a la fe que tengo. No es una fe que se queda esperando, no, es una fe que actúa. ¿Ok? Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿En qué sentido? En que la fe de Abraham fue una fe emuná. Abraham siempre actuó conforme a la fe en Dios. No se quedó simplemente a la expectativa, viendo a ver qué pasa. Y eso creo que es un factor de trascendencia para todos nosotros en este periodo. Tal vez entramos con una fe, pero debemos salir con una fe que actúa. Así que ambas preguntas, la pregunta que está integrada por los elementos fe y acción, al final nos damos cuenta que es un solo elemento. Es la fe emuná, la fe que actúa, la fe que cree, la fe que porque cree en la palabra del Señor, cree en la voluntad del Señor, actúa y realiza las cosas que el hombre natural considera como locura, como considera como imposible. Pero es porque es una fe que se sustenta en la obediencia. La obediencia a la palabra, la obediencia al Espíritu, que es la que nos va a guiar en este caso. Lo que significa que tenemos que tener determinación, tenemos que tener diligencia, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser disciplinados y tenemos que ser constantes. Porque eso es lo que caracteriza la fe emuná. La fe emuná es una fe que está determinada. Abraham dijo: lo voy a hacer. Cuando Dios le pidió que entregara a Isaac, estoy determinado, voy a entregar a Isaac. Diligente, voy a prepararme porque voy a entregar a Isaac en sacrificio. Disciplinado, es que tengo que seguir un orden preciso para llegar al monte donde Dios me lo señaló. Y constante, no voy a retroceder, no me voy a quebrar, no me voy a echar para atrás. Si Dios no me detiene, yo no me detengo. La prueba está que Dios tuvo que detenerlo, porque Abraham no se iba a detener. Abraham estaba demostrado, estaba determinado, había sido diligente, era un hombre disciplinado, se sujetaba y era un hombre constante o perseverante. Él iba a hacer lo que Dios le había ordenado que hiciese. Esa es la fe emuná. Y nosotros tenemos que tener esa fe, porque esa fe automáticamente nos lleva a la acción. No es que yo tengo fe, pero me voy a postrar y bueno, hermano, yo creo que nos hace falta más oración. Aleluya. Yo creo, hermano, que no. Yo tengo que actuar. Yo tengo que actuar y yo no puedo retroceder
frente a lo que las circunstancias que se me puedan levantar, o lo que el enemigo pueda hacer para detenerme, o lo que yo no puedo permitir ni siquiera la duda por incredulidad en mi corazón, porque la duda por incredulidad es lo que me lleva a no tener fe y es lo que me lleva a la desobediencia a Dios. Entonces yo tengo que afirmarme en fe, y eso es fundamental, porque lo que hemos encontrado y lo que hemos conocido en este periodo no lo podemos perder. Esa comunión permanente con Dios por medio de la oración, por medio de escudriñar su palabra, tiene que mantenerse. No nos podemos descuidar. Tiene que mantenerse, porque eso es lo que le va a dar solidez a la fe nuestra individual para mantenernos. No es que todos vamos a acudir entonces despavoridos a la iglesia, dije, porque no tenemos, movidos por nuestras emociones. Y el primer día va a ser así, y después se va a ir diluyendo, se va a ir diluyendo, se va a ir diluyendo. No. Tiene que haber determinación, tiene que haber diligencia, tiene que haber disciplina y tiene que haber constancia en que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque no lo mandamos nosotros, lo ha determinado Dios para nosotros. Y cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que estamos conectados, cada uno de los que estamos escuchando, Dios nos ha hablado en este tiempo. Dios ha hablado a nosotros y nos ha dicho lo que nosotros tenemos que hacer. Y nos ha dicho y nos ha fortalecido en fe y nos ha robustecido en fe y todo lo demás. Y hemos pasado por horas oscuras en donde sentimos que la fe se nos va, pero la hemos retomado. Dios en su gracia la ha manifestado a favor nuestro. Entonces este tesoro no lo vamos a perder porque termine este encierro, esta cuarentena. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros individualmente hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Amén. Amén, pastor. Bien, vamos a entrar ahora al momento de pregunta. Le voy a dar 2 minutos a las personas que están conectadas, los hermanos que están conectados, por si tiene alguna duda, si tiene una pregunta allí o no entendió algo, puede escribirlo, ¿no?, en los comentarios y hacérsela saber al pastor para que él le pueda ayudar. Así que tienen 2 minutos, son las 8:38. A las 8:40 levantamos el tiempo de preguntas. Si no hay preguntas, entonces el pastor estará dando el fin del en vivo, regalándonos una palabra. Amén. Yo sé que el pastor tiene palabra ahí para nosotros, así que una pequeña cápsula allí si no hay preguntas. Así que, hermano, a ustedes que están conectados, estamos esperando su pregunta, alguna duda, algún comentario. Puede escribirlo. Nadie tiene una pregunta. Todavía les queda 1 minuto. Amén. Pastor, como decían antes, porque alguien hablar algo, por si alguien tiene alguna pregunta allí, de parte de como decían antes, de parte de nuestros pastores, saludos. Me dijeron que le diera las gracias por sacar de su tiempo, por tenernos a nosotros pendientes allí. Yo nada más le dije a usted, pastor, necesito esto, usted cuenta conmigo, Daniel, y después me chateó más tarde, pero de verdad que... Amén. Amén. Así que, sí, pastor, muchas gracias. Sé que... Gracias a usted. Y bueno, cuéntenos cómo está pasando la cuarentena. Bien, muy bien en la casa, muy bien en la iglesia. Nos mantenemos 2 veces al día. Se ha levantado un altar de oración a través de la plataforma Zoom. Así que nos hemos mantenido en ese altar de oración y también compartiendo enseñanzas de la palabra. Pastor, perdone, una pregunta. Dice el hermano José de la Reina, dice, ¿considera usted que el avivamiento de la iglesia posterior a la cuarentena va ligada a la disciplina que hayamos desarrollado durante este tiempo? Sí, indudablemente. Cuando nosotros vemos la historia de los avivamientos en los últimos siglos, la historia de los avivamientos siempre son una consecuencia
de una comunidad de personas en oración. Una comunidad de personas en oración y una comunidad de personas en búsqueda de la vida de santidad. Entonces, cuando estos elementos se integran, inmediatamente se da el avivamiento, pero entonces es consecuencia de haber escuchado la voz de Dios y haber hecho lo que humanamente podemos hacer nosotros, buscar la comunión con Dios y buscar la dirección de Dios a través de la oración. Y eso significa que una vida disciplinada es lo que nos ayuda como iglesia a poder expandir entonces, porque entonces vemos ahora la manifestación externa del avivamiento. La manifestación externa del avivamiento se evidencia a través de las almas que se convierten a Cristo porque son tocados de manera sobrenatural, pero en virtud de un grupo de personas que se comprometieron, que se unieron, que buscaron y que mantuvieron frente a toda circunstancia, mantuvieron esa comunión con Dios en búsqueda de una respuesta y una dirección que los llevaron a mayor santidad para poder salvar, para poder llevar una palabra de salvación, para poder rescatar a otros, que como nosotros también estábamos perdidos. Amén. Amén, pastor. Otra pregunta la hace la pastora Joana Camargo. Dice, conscientes que no podemos ser los mismos, ¿qué cosas debemos cambiar y cuáles debemos empezar a hacer? Amén. Las cosas que debemos cambiar las hemos tenido que cambiar en este periodo, ¿ok? Antes no orábamos lo suficiente, si acaso orábamos 1 minuto, 2 minutos, o solamente orábamos cuando estábamos en la iglesia en el culto, etcétera, etcétera. Eso significa que ahora tenemos una vida de oración. Eso es un cambio positivo. Antes no buscábamos y leíamos tanto la palabra, tratando de buscar hasta palabra profética, que es lo que está ocurriendo en este tiempo. Entonces, ahora tenemos que seguir manteniendo esa actitud y ese hábito de leer constantemente la palabra del Señor. Antes nos peleábamos por cualquier tontería, ahora nos damos cuenta que esas tonterías son irrelevantes, que hay cosas más importantes que hacer como hijos de Dios. Y a veces hay que pasar la página sobre muchas cosas que pensábamos que eran hirientes y que en realidad el perdón nos llega a superarla. Quiere decir que aprendemos a tener una vida con un corazón más perdonador y un corazón más lleno de amor. Y antes sabíamos que postrados en una banca las bendiciones no van a llegar. Ahora sabemos que tenemos que levantarnos. El apóstol Pablo le comunica a la iglesia: levántate y resplandece. Amén. Entonces nos llama a la iglesia a despertar, nos llama a la iglesia a resplandecer y declara que Cristo es esa luz, que renovemos nuestra mente. Lo dice en Romanos capítulo 12, tenemos que renovar nuestra mente. Esto nos está sirviendo para decirnos: oye, yo pensaba que salir todos los días, que ir a la tienda del chinito todos los días, que ir al mall de vez en cuando, que comprarme esto, que comprarme la ropa, que ir al cine, que ver esto y lo otro, era realmente importante. Y ahora me doy cuenta que nada de eso lo puedo hacer y sigo vivo. Y ahora tengo todo el tiempo y realmente lo único importante en mi vida es mi relación con Dios. Y mi relación con mis semejantes más próximos, mis familiares. Y ahora extraño a los hermanos. Aún el hermano que no me caía bien, lo extraño. Ahora nos damos cuenta que hemos encontrado otro factor y otro elemento que realmente es importante. Y yo creo que eso es, nosotros tenemos que levantarnos. Y parece increíble que un encierro o una cuarentena genera un efecto de despertar y levantamiento, pero sí lo genera. Dios no funciona y no trabaja como trabaja el mundo. Dios trabaja de una manera sobrenatural y muy diferente. Por eso nosotros tenemos que ver este tiempo como un tiempo de Dios de misericordia para nosotros como iglesia. Ha sido un tiempo de misericordia para nosotros como iglesia. Un tiempo para que nosotros como iglesia nos volvamos a la senda antigua, al amor y al servicio y a la adoración pura a nuestro Dios. Amén. Y eso ha sido algo fundamental. Amén. Y no hemos necesitado luces ni mucho bulla en la casa para poder encontrar al Señor. Lo hemos encontrado y más profundamente. Así es. Esto no es una pregunta, dice el hermano Alier Aguirre.
Todo bien, mi hermano. Muchas gracias por esta nutritiva conferencia por parte de ambos. Amén, hermano. Dios te bendiga. Amén. Bendiga, saludos. Dice la hermana, aquí otra pregunta. Bien, con esta cerramos la ronda de preguntas. Dice la hermana Ninoshka Adreina. Pastor, las ideas y todo lo que queramos innovar y agregar a nuestra iglesia debe estar ligada a la visión, misión de nuestra iglesia, ya que fue dada por el Espíritu Santo a nuestros pastores. Amén. Eso es indiscutible, tiene que estar ligada. Dios no nos coloca a ninguno de nosotros en una congregación porque no sepa dónde meternos o no hay espacio para meternos en otro lado. Dios nos coloca en una congregación y Dios nos coloca bajo la cobertura de unos pastores, porque en el plan de Dios nosotros vamos a crecer bajo esa cobertura pastoral. Nosotros vamos a servir en esa cobertura pastoral y nosotros nos vamos a mover en la visión que Dios ha dado a nuestra cobertura pastoral. Acuérdense, Dios no improvisa y Dios es infalible, Dios no se equivoca. Nosotros como seres humanos nos equivocamos y pensamos que Dios erró y que no me corresponde a mí, pero Dios no se equivoca. Y nosotros tenemos que estar claros de que toda esa creatividad y todas esas ideas que Dios nos ha dado están para desarrollar la visión que Dios ha dado a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestra cobertura espiritual, y nosotros sabemos que esa idea y esa creatividad se va a mover en esa dirección. Amén. Porque en Dios no hay ninguna contradicción. Cuando en Hechos de los Apóstoles nos narra que cuando había que enviar a 2 personas a hacer la obra en determinada región, ellos se detuvieron, ayunaron y oraron. Y el Espíritu le dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para cumplir esa visión. Entonces, y Pablo y Bernabé fueron a cumplir no su visión y no a su parecer, sino de acuerdo a la visión de la iglesia, de acuerdo a la visión que Dios había establecido y no a su propio criterio. Entonces nos damos cuenta, y todos los talentos y todos los dones de Bernabé y de Pablo fueron puestos en servicio de la visión para la región a la que fueron enviados. Entonces, Dios no se equivocó. Y gracias por la obediencia, Pablo mismo lo escribe y lo recoge Lucas en Hechos de los Apóstoles cuando dice: y yo no fui rebelde a la visión. Yo me sometí a la visión. No fui rebelde, Agripa, no pude ser rebelde, no pude ir en contra de la visión, tuve que someterme a la visión. Y el sometimiento de Pablo a la visión que Dios había establecido es lo que permitió que hasta el día de hoy a nosotros nos haya llegado ese legado de 13 epístolas paulinas y prácticamente más de la mitad de ellos los apóstoles. Amén. Amén. Amén, pastor. Yo dije que era la última pregunta para cerrar, pero vamos con esta es la última y cerramos la ronda de preguntas. Dice la hermana Mili Muñoz: la disciplina de los miembros de la iglesia después de la cuarentena también tiene que ver con la disciplina de los pastores durante este tiempo. Seguro está hablando del tiempo que estamos viviendo ahorita. Amén. El Nuevo Testamento nos escribe que imitemos a nuestros pastores e imitemos la fe de nuestros pastores, ¿ok? Entonces es fundamental para todo líder, para todo pastor, en este tiempo, fortalecerse él, porque él es el testimonio hacia las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que estar claros en eso. Y esa disciplina y esa entrega se convierte para cada uno de nosotros en un modelo a seguir. Pablo se los diría a distintas iglesias que él mismo fundó: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, y le dice, y imiten la fe de vuestros pastores. Entonces nosotros tenemos que estar claros de que esto es así, tiene que ser de esa manera. Ahora, hay situaciones que se han dado que no las podemos ver y no las podemos tratar. Hay pastores que han pasado también por un proceso de crecimiento espiritual, por un proceso de trascendencia y transformación espiritual en este periodo. Y que tal vez el pastor que entró no sea el mismo pastor que salga.
sea un pastor totalmente. Y uno dirá de que, oh, pastor, usted está lleno de unción, usted ha venido poderoso, ha venido claro en la línea. Entonces, eso es un estímulo para todos los hermanos, para los líderes de ese pastores, para las ovejas de esos pastores, para seguir esa dirección, porque eso es lo que atañe a la responsabilidad de comunicar fe. Nosotros tenemos que inyectar fe en las ovejas y en el liderazgo. Nosotros, Cristo nos dice en el Evangelio de Juan, yo me santifico por ellos. Todo pastor se tiene que santificar por sus ovejas, por sus líderes. Por eso tiene que santificarse, para que la fe de ellos no se quiebre, para que no se rajen en este camino, sino que puedan seguir creciendo y puedan seguir desarrollando los dones y el llamado que Cristo les ha dado. Entonces nosotros tenemos que estar claros en eso y afirmarnos fundamentalmente en esa dirección. Amén. Entonces el pastor tendrá que mantenerse disciplinado. Si alguna ovejita no quiere ser disciplinada, pero la oveja tiene un modelo a seguir. Sus líderes se mantienen en disciplina, sus líderes se mantienen en esa dirección, entonces nosotros estamos llamados también a hacer lo mismo. Ser imitadores, la recomendación de Pablo. Así es, pastor. Voy a decir lo que nos decían en el Instituto Bíblico una vez que venía a la capilla. Pastor, tiene 5 minutos para una pequeña cápsula, una palabra que quiera para bendecir a los hermanos que están conectados y a la iglesia. Así que tiene 5 minutos, pastor. Aleluya. Un aspecto que siempre hemos destacado en este periodo de cuarentena y lo hemos visto así. Hermanos, Dios nos ama y Dios nos ha disciplinado a todos nosotros como iglesia en este periodo. A veces teníamos muchos pensamientos en desorden y Dios nos ha disciplinado. Nos ha hecho ver que Él es nuestro único ayudador. Él es el único que puede sostenernos, Él es el único que puede guardarnos, que la ciencia humana no nos puede proteger, que la medicina no nos puede proteger, que nada de nuestros bienes nos pueden proteger. Es Dios el que nos puede proteger, es Dios el que nos puede dar la victoria, es Dios el que nos puede levantar, es Dios el que nos puede transformar, es Dios el que nos puede guiar a nuevos derroteros, y Dios nos ha sometido a todos nosotros a través de un proceso de alineamiento, como el carro cuando necesita ser alineado. Dios nos ha metido en un taller para alinearnos. Estábamos que tirábamos para la izquierda, tirábamos para la derecha, entonces y se nos iba solito. Ahora Dios nos ha alineado en este tiempo. Dios nos ha hecho, nos ha reposicionado. Es decir, nos ha colocado en la posición correcta, en donde nosotros tenemos que, sin tanta contaminación del ruido, del trabajo, de la preocupación, del corre aquí y el corre para allá. Ahora nos ha reposicionado y nos ha direccionado en este tiempo. Y esta disciplina, tal vez para algunos pueda ser desesperante, pero la palabra nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos ha puesto en disciplina, nos ha puesto a orar aunque no querramos orar, nos ha puesto a leer su palabra aunque no queramos leer su palabra, nos ha puesto a hablar aunque no queramos hablar, nos ha puesto a perdonar aunque no querramos perdonar, nos ha puesto a buscar su rostro y a buscar su presencia y a darnos cuenta que a veces no necesitamos las ayudas externas para poder alcanzar y estar en la presencia del Señor. Que esto es un asunto de comunión. Y tal vez ha sido difícil, tal vez muchos han sido tristes. Ha sido difícil este periodo, pero ha sido una disciplina que ha sido difícil en este tiempo, pero después dará fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A quienes en ella hemos sido ejercitados, porque este ha sido un ejercicio, y después que has logrado una condición espiritual, así como se logra una condición física a través del ejercicio, aquí se logra una condición espiritual. Tú no vas a querer perder esa condición espiritual cuando esta cuarentena termine, porque te has gozado y has disfrutado de algo inigualable. Entonces vas a mantenerte ejercitado en esa condición espiritual y le vas a añadir un aliciente. Ahora podemos cumplir entonces la palabra que Cristo dice de nosotros. Somos luz y sal de la tierra. Amén. Amén. Amén.
Amén. Así es, pastor. Muchas gracias. 5 minutos, Rey, ¿no? Bueno, pastor, damos por terminados el conversatorio del día de hoy. Pastor, muchas gracias. Espero a los hermanos que están conectados, espero que haya sido de mucha bendición. Gracias por haberse conectado. Quizás más adelante tengamos un conversatorio parte número 2, donde estaremos hablando quizás del mismo tema, porque hubieron varias personas que hicieron preguntas y las dejamos allí por cuestión de tiempo, pero quizás más adelante podamos tener otro conversatorio con el pastor y allí usted podrá tener las respuestas a esa pregunta. Así que, pastor, vamos a orar, voy a orar por usted y así finalizamos el... Padre, te damos las gracias. Gracias por el pastor, Señor. Te pedimos que los guarde, los cubras con tu sangre, Dios. Padre, sigue dándole esa sabiduría, Dios, ese entendimiento de tu palabra, Padre. Síguele proveyéndole, Señor, todas esas herramientas, Señor, útiles, Padre, para que Él realice la obra del Señor, Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, por su esposa y por todo lo que su entorno, Señor, Padre. Señor, provéele todas sus necesidades, Señor. Padre, tanto de alimentos como económicamente, Señor. También en la fe, Padre, sigue aumentando su fe, Padre, aumenta su fuerza, Señor. Guárdalo, Señor, a él y a su esposa, a toda su familia, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por cada hermano que se ha conectado hoy, Señor. Esperamos que, Señor, esta palabra que ha sido lanzada, Señor, pueda dar su fruto a su tiempo, Señor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Dios pastor. te bendiga abundantemente, Daniel. Chao, Dios siga pastor. derramando su gracia y bendición sobre tus pastores. Aleluya. Amén. Amén. Y adelante con ese ministerio. Amén, pastor. Chao, nos Aleluya. vemos.